Sí, o sea, un poquito antes de, porque ahí dice el encuentro de los gametos y reacción acrosómica. No, señorita, es un Más poquito más arriba. arriba. A Ah, ver. No, justo abajo de maduración epidemia. mm, Este Justo es abajo, lo de capacitación, justo este. abajito justo abajito de maduración de ese subtítulo, ahí está capacitación. Ajá. Es. Le leo sol desde capacitación. Sí, o Sí, sea, de ya. la maduración epidemiaria, yo lo que me acuerdo es que decían, ¿no es cierto? Aquí van a estar 12 horas, me parece, ¿no es cierto? Ah, no, perdón, 14 12 días, días. 14 días. Ajá. 14 días es cuando ya se da la maduración y adquieren la motilidad, ¿no es cierto? Aquí Es. creo que cuando dice remodelación del plasma es cuando cambia la membrana del acrosoma, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Y eso les hace móviles. Ajá. Como que se entrenan en en el epididio. Los Ya. espermatozoides. Esta sería la primera maduración bioquímica, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Sino que lo que me sabe confundir acá es o sea, ya cuando entra, Ya. por la reacción, o sea, cuando entra o sea, el conducto vaginal, ahí empieza otra maduración, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Entonces veamos, a ver si eso está después o antes lo de la maduración vaginal. No, Aquí, aquí habla aquí ya de mismo. todo eso. Ah, Ajá. ya. Entonces veamos. Capacitación. Además de que los espermatozoides experimentaron cambios funcionales durante la maduración ependimaria, es mediante la capacitación que se tornan fertilizantes, es decir, que ya pueden entrar al óvulo y hacer todo lo que ya vimos hace un rato en esta imagen de acá, ¿no? ¿Ya? Ya, Eso es, se tornan fertilizantes. La capacitación es realizada a medida de que los gametos ascienden por el conducto reproductor femenino. ¿Ya? Se caracteriza por cambios bioquímicos y biofísicos. ¿Ya? Bioquímicos de las moléculas y biofísico ya es del uso de esas moléculas, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ya? ya, Eh, que modifican la superficie del espermatozoide. ¿Ya? Alteran el pH intracelular, estimulan la transducción de señales. Estos cambios están ligados a la adquisición de hiperactividad del espermatozoide. Eso es lo más importante. Si es que no tiene esta hiperactividad, no llega a donde tiene que ir. ¿Ya? ya, La segunda dice el reconocimiento y adhesión a la zona pelúcida, que es lo que tiene que atravesar el primer espermatozoide para fecundar. ¿Ya? Y el tercero, la capacidad de experimentar la exocitosis acrosómica. ¿Ya? O sea, que salga el núcleo del acrosoma. ya. ¿Ya? Durante la capacitación, el plasma lemas se libera de colesterol y actúa como un ion. A ver, y actúa el ion bicarbonato. ¿Ya? Por si acaso te ponga es ion Ya. bicarbonato. H2CO3. Falta un 3 aquí. No es así. Falta un 3 ahí. Ya. Así. No es así. ¿Ya? Que tiene un papel más directo en la remodelación de la superficie celular. ¿Ya? Mediante la distribución de fosfolípidos. ¿Ya? Todo lo anterior confiere al espermatozoide una membrana fusogénica y capacidad de responder a las glucoproteínas de la zona pelúcida, ¿no? Que se llama, le vimos en alguna imagen las glucoproteínas. Ahora por parte del acrosoma Eso tiene no. enzimas, ¿no? Que proteolíticas que tiene que pasar todo esto. Y la distribución de los fosfolípidos por ayuda del bicarbonato. En el mismo Ya. ¿Qué sería una membrana fusogénica? es alargada, ¿sí? Ah, ya, Viene así como músculo fusiforme, es alargado. Es lo mismo acá. ah, ya, ¿Ya? Hecho. ya, Y es lo que se le ve a un espermatozoide, no alargado. No es tan redondito, es alargado. ¿Ya? ya. Eh, Encuentro de los gametos y reacción acrosómica. De los millones de espermatozoides originalmente depositados en la vagina, solo unos cientos, 200 a 300 logran llegar ya capacitados a la vecindad del ovocito. ¿Ya? Pregunta también de examen, ¿no? ¿Cuántos llegan?
¿ya? Ya. En la porción ampular de la tuba, dice aquí, de la ampolla tubárica, ¿no? Este, de aquí, este espacio, esa es la ampolla tubárica. Hasta allá tiene que llegar, ¿no? Ya. El ovocito se encuentra limitado por plasma-lema y rodeado por la zona pelúcida y las células foliculares unidas con otras con puentes de ácido hialurónico. ¿Qué era el ácido hialurónico? ¿De acuerdo? El ácido hialurónico bueno, lo que sé aquí es que va a estar uniendo las células de la granulosa, ¿no es cierto? De la corona radial. Ajá. Y adquiere la reacción acrosómica, creo que desprende hialuronidasa para poder Ah, justamente abrirse paso. exacto, ajá, pero en sí no me has dicho, el ácido hialurónico es de El tejido ácido. conectivo, ¿no? Es una Ya, y parte, un también componente de la matriz extracelular. Es un GAG, un aminoglucano. Eso es un GAG, glucosamín, aminoglucano o GAG, GAG, ¿ya? Que conforma la matriz extracelular, o como le has de haber visto en histología, la MEC, matriz extracelular. ¿Ya? ya, el ácido hialurónico también está en líquido sinovial. Sí, también. Ajá, pero todo lo que sea tejido conectivo en sí, no solo en el líquido. Ah, ya. Ujú. ¿Ya? Entonces, como está fuera de las células, por eso se forman puentes unas con otras con el ácido hialurónico para que se mantengan unidas. Entonces ahí viene la hialuronidasa que rompe esos puentes, que se hace paso. ¿Ya? Ya. Esto es por parte del óvulo, ¿no? Dicha cubierta celular forma la corona radial. También se debe preguntar, ¿qué está conformando la corona radiada? ¿O cuál de los siguientes elementos no es de forma parte de la corona radiada? Ahorita sabemos, ácido hialurónico, zona pelúcida y células foliculares. Ya. ¿Eh? Entonces, zona radiada. La zona radiada, La perdón, la corona corona. radiada Ajá. está, o sea, estos elementos se desprenden con el cúmulo óforo, ¿no es cierto? Ujú. Ahí Ya, está, ¿no? Histológicamente es esto, lo que te pregunto. Aquí, este espacio, la zona pelúcida, la corona radiada, con las células que tiene que. Lo mismo que te dice acá. Células foliculares y ácido hialurónico. Ahí no se le va a ver el ácido, ¿no? Porque están pegadas. y ¿Ya? el espacio perivitelino está entre el ovocito y la zona pelúcida, ¿no es cierto? Ajá. Ya, eso Exacto. también. También sabe preguntar esos espacios, ¿ya? Ya, La hiperactividad de los espermatozoides conseguida mediante la capacitación y la liberación de hialuronidasa, ahí está la que me dijiste, por el acrosoma. No hay que olvidarnos que el acrosoma es la punta del espermatozoide, no la cabecita. ya. Permite que a esto separar las células foliculadas, atravesar entre ellas y ponerse en contacto con la zona pelúcida. Tiene que pasar todo esto hasta llegar acá, a la zona pelúcida. Ya. ¿No? ¿Qué más? Condición indispensable para que el espermatozoide capacitado experimente la reacción acrosómica. Ya. Ahora sí, la zona pelúcida es la matriz extracelular porosa en los mamíferos, rodea a los ovocitos y al óvulo y desaparece en la etapa de blastocito. También buena pregunta sería esa. ¿En qué momento desaparece la zona pelúcida? Aunque en una de las semanas también ya le vimos que ahí nos decía desaparece. Cuando está formado el blastocisto. ¿Qué es? No me deja coger. Ahí, ya. ¿Ya? O sea, a ver, dice. En la etapa de blastocisto, o sea, ya cuando se da la implantación, ¿no es cierto? Ajá. En este Ya, punto, ahí estamos, formados blastocisto. Bueno, ya estas células de la mórula que está acá ya comienzan a organizarse. Entonces ahí ya se pierde, esa daba la eclosión, ¿no? Que le ah, vimos ya. ese término, no me acuerdo en la segunda o en la tercera semana. Sí, ¿Ya? en la segunda está. Segunda, ya, ahí está. Está compuesta por glucoproteínas, que es una glucoproteína, glucosa más proteína, facilito. ¿Ya? Ya, Que se mantiene unidas por enlaces covalentes, como todo en el organismo.
El humano está compuesto por cuatro glucoproteínas sulfatadas. Ahí te ponen, ¿no? El heparin sulfato, que es la más Mm, común. Es un tipo, ya cuando doy el curso, no me acuerdo si llegamos a ver eso contigo. El de las no, glucoproteínas sulfatadas de los GAG, ahí se les ve cuáles tienen sulfato y cuáles no. Ahí te ponen las ya, siglas, ¿no? Toca aprenderse, sí. Ya no es necesario aprenderse en forma general, pero si es que es para prueba, solo aparece aspectos y tienes que acordarte cuál es el heparinsulfato uno 2 3 4 y los subtipos. Ay, perdón, no son los subtipos, perdón, son la cantidad de aminoácidos que tiene cada uno. ya, ¿Ya? Como es proteína, debe tener aminoácidos. ¿Ya? ya. La liberación entre los espermatozoides y la zona pelúcida es principalmente específica de la especie. La fuerte unión está mediada por moléculas complementarias receptor-ligando, expresadas en la superficie de los espermatozoides y en la zona pelúcida, receptor-ligando. ¿Sí? Ya. Aquí lo Eh, que nos dicen es que, por ejemplo, esta interacción es justamente para que, por ejemplo, un espermatozoide de otra especie no fecunde no fertilice un óvulo femenino, o humano. sea, de una Ujú, humana. ajá. Ah, ya. Entonces, estas paransulfatos, estas glucoproteínas hacen eso, ¿no es cierto? Detecta. Detecta como receptor al ligando que viene del espermatozoide. Ya. ¿Eh? Hecho. Receptor ligante. Listo. Justo te iba a decir algo parecido, ya me quitaste las palabras de la boca. Ah, ¿Ya? La reacción acrosómica ahora, experimentada por los espermatozoides cuando se unen a la zona pelúcida, es básicamente una reacción exocítica. Quiere decir, sale algo de la célula. Eso es exocitosis. ¿Sí? Reacción ya. exocítica. Para ello, el plasma lema del espermatozoide se fusiona en múltiples sitios con la membrana acrosómica externa, en el mismo espermatozoide, ¿no? Dichos sitios se rompen, se perforan y permiten que el contenido del acrosoma rico en enzimas sea vaciado al exterior, ¿no? Entonces, ahí está la reacción acrosómica para que salgan primero las enzimas. Ya vimos una de esas, la hialuronidasa, no es la única, y otras, veamos si es que está aquí. ¿Para qué? Para que rompan estos de aquí, las glucoproteínas sulfatadas. Para eso es que necesito que esté afuera. ¿No? Ya, o sea, disculpe, Jan. O sea, la reacción acrosómica aquí, o sea, el plasmalema del espermatozoide dice que se fusiona con múltiples sitios del mismo acrosoma. Exacto, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Todas las enzimas es producida por el retículo endoplasmático liso. Eso está dentro de la célula, en el plasmalema, en el citoplasma que normalmente le conocemos, aquí le he puesto plasmalema. Entonces ahí se produce, Ya, pero tiene que salir a manera de exocitosis para que cumpla la función. Entonces la forma en que hace este es acercando estas vesículas hacia el acrosoma. Bueno, eso es exocitosis de forma general. La vesícula se acerca a cualquier membrana, solo que aquí es al acrosoma. ya. O sea, aquí el citoplasma está debajo del acrosoma y estas vesículas se pegan a la membrana del acrosoma. Ajá. Ya, ¿Ya? Voy a mostrarte una imagen de exocitosis, cosa que cuando oigas te acuerdes siempre de esto. No solo es para los espermatozoides, los glóbulos blancos también hacen eso. ya, Exocitosis. Hay células del intestino que también hacen eso. Hay células de... Hay hongos, hay bacterias que hacen esto, exocitosis. Mientras que los virus hacen endocitosis, que es diferente. ¿Ya? Entonces, ingresan al. sí, no me abre el internet, está lenta mi compu. Pero bueno, mientras esperamos para después ver esto de exocitosis en una imagen. ¿Ya? Ya, Por tal motivo, los espermatozoides con reacciones acrosómicas pierden parte proximal del plasmalema porque se está liberando estas vesículas, ¿no? Entonces es lógico que pierdan parte, se hacen más pequeños. Y este empieza ahora el llamado segmento subecuatorial, es decir, la porción más anterior de la cabeza del espermatozoide crece
el plasmalema. Carece de plasmalema. Ujú. Eh, Ya más o menos la mitad anterior. ajá, ahí dice subecuatorial, porque no es justo en la mitad. Eso, si fuera Ya, justo en la mitad, sería ecuatorial, pero como no, por eso te pone subecuatorial. ya. Y el pizarrón, quiero dibujarte un espermatozoide para que te des cuenta de eso. Ya, bueno. Eh, ¿Qué más? Ya. Se consideran como inductores de la reacción acrosómica a la progesterona albúmina sérica. ¿La albúmina qué era? Eso ya le vimos en algún momento en bioquímica. ¿Te acuerdas? La albúmina Ujú. del... ¿No era para la formación de los vasos sanguíneos? ¿La albúmina o no? Está en los vasos sanguíneos. Por eso se llama sérica, porque está en el suero sanguíneo. Pero es una proteína de transporte, ¿no? Es la más grande que está en la sangre. ¿Ya? La albúmina, ya, claro. Es El- una... era globular. no, esa es la alargada, la albúmina. Esa es la globulina, en cambio. Las globulinas son globulares, esa es otra cosa. Acá la Mm, albúmina es sí, cierto. alargada. ¿Ya? Ya. Ahí líquido folicular, el que se encuentra aquí en el folículo de De Graaf. Está aquí, el líquido que está acá. ¿Sí? Fuera del óvulo. El ácido hialurónico, ya sabemos qué es. Las glicoproteínas sulfatadas, aquí te ponen el sulfato de tipo 1, 2 y 4. ¿Ya? Esos son, ¿qué? Los inductores de la reacción acrosómica. No, no confundir, no son las proteínas que bote el acrosoma. Son lo que induce que haga esto de acá arriba, la reacción acrosómica. ¿Ya? Ya. Entre otros, los receptores primarios para los espermatozoides se encuentran la heparansulfato 3 y se acepta la 2. Posee receptores secundarios. Aquí, estos receptores, ya hablamos arriba, no es para que ingrese así como una llave, una cerradura, el espermatozoide a esto. Esto es la cerradura específica. ¿Ya? O sea, para que sea reconocida, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. Y se produzca la reacción acrosómica. Si no es reconocido, entonces no le dice al espermatozoide que bote las enzimas. No pasa nada. Ya. ¿Ya? Entonces, primarios, receptores primarios, le paran sulfato de tipo 3 y la secundaria de 2. Paran sulfato de tipo 2. ¿Ya? La fusión del espermatozoide a la zona pelúcida ocurre por interacción entre grupos funcionales de hidratos de carbono. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Azúcares. ¿Ya? Aquí nos Ya. están cambiando los términos, pero es lo mismo. Glucoproteína viene de azúcar. Entonces, Mm, esta partecita de la glucoproteína que tiene carbohidratos, eso es lo que está hablando ahorita. ¿Ya? ya. En la superficie de ambos gametos. Cuando se expresa algo en la superficie, ese es un receptor, ¿no? ¿Ya? Ya. Eh, Porque el ligando viene de fuera, ¿no es cierto? exacto. Ujú. ¿Ya? La interacción es proteína-proteína o interacción es proteína-hidrato de carbono. ¿Ya? Eso es importante también. No creo que te tome, pero ahí hay dos tipos de interacción. Proteína del óvulo, proteína del espermatozoide o proteína del óvulo, hidrato de carbono del espermatozoide. ¿Ya? Ya. Eso es lo que permite el ligand. Listo. A ver, vamos a buscarle la exocitos. Exocitos. Para que le veas una sola imagen, va a ser lo mismo. Pero en el Ya. espermatozoide. Aquí está. Bueno, ay, a ver, eso está mejor. Aquí se le ve, ¿no? Estas son las vesículas que se van a formar, que por lo general tienen
enzimas, pero no siempre, ¿no? Pueden tener hormonas, cualquier cosa. Entonces, esto está dentro, ¿no? Aquí te dice citoplasma o plasmalema, como dice el otro libro. Entonces, estas se van acercando hacia la membrana, en este caso del espermatozoide hacia la membrana del acrosoma. Se pegan las dos y liberan. Pero si ves que no va solo, ¿qué es lo que tiene aquí? Entre los puntitos verdes es citoplasma. Pero eso dice que la cabeza en la región subecuatorial anterior va a haber menos citoplasma porque estas burbujas encierran el, la enzima y el citoplasma. Entonces lo que el espermatozoide estaría así normalmente, más o menos por aquí, ahí ya Se va tiene el... el citoplasma, se va cortando. Y este de acá es el acrosoma, ¿no? Lo que dibujé en rojo. Ese es el acrosoma. Entonces lo que hace el espermatozoide, por las reacciones que ya vimos, es acercar hacia esta membrana y después sacarla encima. ¿Ya? Entonces de tanto sacar, la cabeza ya no está así, sino que está más chiquita. Porque se redujo a esta porción de acá, el citoplasma. ¿Ya? Ahí Ya. esto quedaría igual, un poquito más o menos así, más grande. Esto del mismo tamaño, solo este pedazo queda más pequeño. ¿Ya? Eso es lo que hace, nada más. ¿Ya? Ya. Por Entonces, todas estas sulfatos, ¿no es cierto? Todas estas glicoproteínas están en el ovocito, ¿no es eso, cierto? ajá. Están en la zona peluda del ovocito y la reacción acrosómica se da en el espermatozoide por acción de estas glucoproteínas. ¿Glicoproteínas y glucoproteínas es Es lo lo mismo, mismo? es lo mismo. Ah, ya. ¿Qué más? Entonces, libera estas enzimas, ¿no es cierto? Porque también después cuando ya atraviesa ¿cómo sería? Las células de la corona radiada, también después ya empieza a liberar otra enzima que es la crosina, me parece, ¿no es cierto? Ajá. Aquí Que es está, para ya atravesar. aquí creo que están las Sí, enzimas. acá están otras que se llaman, estas moléculas, aquí justamente es de lo de receptor ligando. Y aquí hay un cuadrito también, dice enzimas acrosómicas en el humano, más abajito Hasta abajo está. de esa imagen. Ah, ya, ahí está. Ujú. Es Ya. aquí la Aquí, bueno, aquí botella. nos dijeron la crosina, pero no sé exactamente cuál es la nocimógena o la unida inhibidor. No cacho qué significa cada uno. Ya, a ver, veamos. Ok, lo más importante siempre es la hialuronidasa. Veámosle el otro, ¿ya? Entonces, fertilización una vez que es que un espermatozoide ha atravesado la zona pelúcida y el espacio perivetilino entra en contacto y se fusionan con la membrana posacrosómica del espermatozoide y el plasmalema del ovocito y el contenido del espermatozoide se introduce en el interior del ovocito. ¿No? Entonces veámosle cada una que dice. El resultado de la reacción acrosómica, que era la reacción acrosómica a hacer exocitosis. Es ahora los espermatozoides son capaces de cruzar la zona pelúcida y llegar al espacio perivitelino, ¿no? Aquí ya le tenemos en la imagen, ¿no? Aquí está la membrana del óvulo, aquí la zona pelúcida y ahí está el espacio, ¿no? Entre las dos es el perivitelino. Entonces ya atravesó este, estamos acá. Ya, Aquí mismo está, ¿no? Entre el plasma lema, el ovocito y la zona pelúcida. El perivitelino. El contacto inicial del espermatozoide fertilizante, ya con todas las de ley, y el ovocito secundario se lleva a cabo en la membrana posacrosómica, o sea, después del acrosoma. Eso quiere decir posacrosoma. ¿No? Es el primero. del espermatozoide. Del espermatozoide. Es el único que tiene acrosoma. ¿No? Y el plasmalema del segundo, o sea, del otro, del óvulo. ¿No? Dicho contacto es mediado por el sistema ligando-receptor, el cual los receptores localizados en el plasmalema ahí está, lo que te decía, el receptor, pero ahí está del óvulo, ¿no? O del ovocito, como está acá diciendo. Están Ya, representados por moléculas CD9, integrinas alfa 6
Y se postulan los ligands. Esas son las que se expresan en el óvulo, ¿no? Salen así. Ya tenemos al óvulo y se expresan estas, la CD9, ahí, CD9 y la alfa 6. Esas están afuera del óvulo, ¿ya? La Es, CD9 y la integrina 6 ajá, pertenecen al óvulo, ¿no es al óvulo, cierto? ajá. Y se postulan los ligandos. Ahora, los ligandos son los que se van a unir a estas proteínas. Ahí subos 1, la fertilina y la quiristenina. ¿Ya? Esas se van a unir a estas, al CD9. Entonces viene, vamos a como un triangulito. Esos son los ligandos, los que te pone ahí. ¿Ya? Ya. Hecho. Estos ligandos originalmente se ubican en toda la superficie de la cabeza del espermatozoide. ¿De quién más? Es el único que se está acercando, ¿no? Eso ya estaba por demás, pero ya sabes, esto está por parte del espermatozoide. La isomo 1, fertilina y quiristetina. Justamente porque es ligando, viene de afuera, ¿no es Es, cierto? Y los receptores van a ser siempre del ovocito porque son receptores, ¿no es cierto? es, Están en CD9 y integrina 6, ya. es. ¿Ya? Pero su localización cambia en el segmento subecuatorial una vez que ha ocurrido la reacción acrosómica. ¿Por qué pasar eso? Solo por lógica. Lo de los ligandos, Ajá. el insumo uno Sí, eso, que dice ahí, porque ¿por como qué ya no acá? tiene, porque como ya hizo esta fusión con el acrosoma, ¿no es cierto? Y perdió la parte subecuatorial, no les queda más que posicionarse aquí. En otro lado, ajá. Está como deformado. Entonces ya no están ahí adelante. Ajá. ¿Ya? Ya. El contenido del espermatozoide es llevado al interior del ovocito, mientras que su plasma lema se fusiona con el del ovocito. Su plasma lema refiriéndose al del espermatozoide, ¿no? Se fusiona con el del ovocito y desencadenan mecanismos para evitar la poliespermia, lo que me decías, ¿no? Y ahí está un pequeño concepto, fertilización por más de un espermatozoide. ¿Ya? Entonces frena la polispermia justamente este sistema ligando al receptor, ¿no es cierto? Es, ajá. ¿Y la HZP3 también tiene que ver aquí o esa es solo de reconocimiento de especie? ¿La cual? La Ah, paransulfato no, que esas son las... Eso está en la, acá, ¿no? En la zona pelúcida es el componente, como decirte, en una pared lo que compone son ladrillos y cemento. El ladrillo y el cemento son las de paransulfatos, nada más. pero Ujú. esa es justamente la HZP3 o sea, esa es la que reconoce, ¿no es cierto? En sí, Al, en lo que dice ahorita son estas de acá, estas moléculas, la que hace el contacto. Y una vez que está hecho el contacto, para evitar la poliespermia es porque ya está fecundado. Entonces ya está ya, ya, reconocido. ya Ujú. está dentro. Ya está adentro. Ajá. Entonces, para evitar esto de la especie, que tú me dijiste bien, ¿cómo es el ejemplo? Es acá, en este aspecto. ¿Sí? Porque la zona pelúcida con las proteínas que tienen hace una inducción en el acrosoma. Y si te das cuenta, aquí ya no está la capucha. ¿Ya? Entonces, Ya, ya. desde aquí ya le reconoce como es propio de la especie. Si es que no, entonces no hay reacción acrosómica, no salen las enzimas. ¿Ya? Pero eso Ya, sucede acá. Ujú. ¿Ya? ya, chévere. Y aquí el Hecho. espermatozoide entra solo lo que sería la cabeza donde está el núcleo y parte de estas mitocondrias o solo... No, las mitocondrias ya no ingresan. Sí, las mitocondrias que nosotros tenemos en nuestras células es por parte del ovocito, o sea, de la madre. Del Ya. espermatozoide no aporta mitocondrias. Pero hay enfermedades que dan también por haber ingresado espermatozoides, perdón, mitocondrias Mitocondrias. del papá, Enfermedades no hay. Porque, ¿no? O bueno, sea, no. defectos así Secundarios, ¿no? congénitos. Porque, o sea, el este no pasa nada, no tiene su propio ADN, cada una de las mitocondrias, no sé si te hablé alguna vez. Entonces, la única Ajá. forma de tener mitocondrias es por parte del ovocito. Entonces, por teoría y por práctica se ha encontrado que solo corresponde a la madre ese ADN, no al padre. Ya, Ujú. ¿Ya? ya, ya. Es un cromosoma extra en pocas.
pero no es, pues está formando parte de los cromosomas humanos, ¿no? Está en otro organelo. Pero de ahí no tiene de qué pasar nada. ¿Ya? Ya. Hecho. La unión del espermatozoide con el óvulo da lugar al cigoto, a partir del cual se forma el nuevo organismo multicelular y ya, que todo el camino que ya hemos visto. ¿Ya? Vamos a ver cómo es que se evita que ingrese otro espermatozoide. No tiene que ver algo con las de paransulfato, que es lo que protege de que uno sea reconocido, active la reacción acrosómica y eso mismo en la zona pelúcida le impide que pase el resto. En resumidas cuentas. ¿Ya? Ya. Vámosle a detalle. Una vez que el espermatozoide ha realizado la fertilización, desencadenan los mecanismos o bloqueos para que penetre otro espermatozoide. Ya. El primero consiste en un mecanismo rápido o reacción cortical mediante la despolarización transitoria del plasmalema del ovocito, ¿no? Ahorita es más del ovocito el que no quiere que ingrese otro. Que inactiva los receptores de espermatozoides. ¿Cuáles eran? Estos de acá. Los. Ah, CD9 ya, y la alfa C. insumo. No, la CD9 y la integrina 6. Esos son receptores del óvulo, ¿no? La otra, el insumo 3, ese es del espermatozoide, ¿no? No tiene nada que ver aquí. ¿Qué es la despolarización en fisiología? Cuando cambia el voltaje, ¿Ya? ¿no es cierto? Cuando, bueno, ingresa los iones de sodio, ¿no es cierto? Eso, perfecto. Ingresa iones de sodio, cambia los iones de la membrana y eso hace que se escondan los receptores. No solo pasa en esta célula, pasa en otras células. Ese esconden los receptores e impide que entre un virus, por ejemplo, en el aparato respiratorio. ¿Ya? Aquí ¿Ya? impide que esté otro espermatozoide en el mismo contacto, porque no es que como no tiene un cerebrito el óvulo para decir ya no me entras y el otro tiene otro cerebrito y le hace caso, sino que esconde el receptor, por más ligandos que tenga él afuera, ¿ya? Y no pasa nada. Mm, ya. ¿Ya? Ese es el mecanismo, es reacción cortical o el rápido que le pone acá. ¿Ya? En 2 o 3 segundos se propaga toda la periferia del ovocito y que dura aproximadamente 5 minutos. ¿Ya? Ya. Con eso basta. El cortical siempre va a ser despolarización, va a ser rápido, ¿no es cierto? Y acá es el otro, el de zona. Este es el que ah, ya, ya. ¿Ya? Puede que te pregunten ahí, ¿no? Este es un tiempo en que se demora en esconder los receptores Ya, y este es lo que van a permanecer escondidos. ya, hasta los 5 minutos. Ujú. ¿Ya? El segundo, el lento de reacción de zona, consiste en la entrada de calcio. En la otra que entró, sodio. Para Sodio. despolarización, acá entró calcio. ¿Ya? Lo cual permite que los gránulos corticales localizados en la periferia del ovocito y de la vecindad del plasmalema se acerquen y se fusionen con él, vertiendo su contenido, enzimas hidrolíticas y polisacáridos al espacio vitelino. ¿Ya? Lo que hace el calcio siempre cuando estamos, excepto en músculo, cuando estemos viendo sistema nervioso central, hace esto. Exocitosis. El calcio es el que empuja esto hacia la membrana. ¿Ya? En Ah, este ya. caso es otra exocitosis, ¿no? No hay que confundir. Lo que hace en la reacción de zona es botar enzimas hidrolíticas y polisacáridos hacia el espacio perivitilino para que no ingrese otro. ¿Ya? Ya. Ya vimos, Entonces es a como ver, la unión, perdón, sí, es como la, ¿cómo es esto? Ayer di una prueba, de hecho, de esto, la de la unión neuromuscular, ¿no es cierto? Que esta hace que el calcio induce a las vesículas de acetilcolina que se liberen, es ¿no es cierto? igualito. Ajá. Solo que aquí no Ay, ay, libera ay. acetilcolina, sino otras cosas. ¿Ya? Y también te has de Ya, acordar que en fisiología les dice canales lentos de calcio. Con eso te puedes acordar. Canal sí, lento de calcio, reacción lenta o de zona. hay ¿Ya? buenas. Está Ahí ligado le por eso. asimilo con eso. Ujú. ¿Ya? Hecho. Su acción se ejerce sobre las superficies porosas de la zona pelúcida donde activa receptores a espermatozoides ligandos a heparinsulfato 3. ¿Ya? Inactiva, ¿no?
Aquí va a inactivar. Si es que no hay los receptores, el ligando por la cantidad que ya vimos arriba, de 200 a 300 que llegaron, si no hay de dónde abrir la puerta, entonces no sirve de nada. ¿Ya? Ya. De esta manera, habitualmente solo un espermatozoide fertiliza al ovocito, mientras que los demás permanecen en el espacio perivitelino. También saben preguntar eso, a mí sí me tocó eso. ¿En dónde se encuentran los espermatozoides que no fecundan? Y ahí te dan opciones, ¿no? Espacio de perivitelino, una, la granulosa, la zona pelúcida. ¿Ya? Ya sabemos dónde es, ¿sí? Para que no te olvides, Entonces estamos aquí, aquí. pero aquí me ponen las dos, ¿no es cierto? Perivitelino y zona pelúcida. No, perivitelino, ¿dónde está? Aquí está. O sea, dicen, Los mientras que los demás. demás permanecen en el espacio perivitelino o bien atrapados en la zona Ah, pelúcida. pero atrapada. Ay, ay, ay. Ahí también. Que estaría Ya, aquí. Ah, no me gusta así como le pone aquí la imagen. O bien está aquí o bien está acá. ¿Ya? Hecho. ya. En casos excepcionales, un ovocito puede ser fertilizado simultáneamente por dos espermatozoides. La situación se llama dispermia o polispermia. Y el resultado es un embrión triploide. ¿Qué quiere decir triploide? Ah, ya estaba ahí. Ya te puse Ah, sí tiene los 69. 69 o tres juegos de 23, ¿no? En nuestra especie. Es lo mismo. O si sería tetraploide, sería, a ver, más 23, ¿no es cierto? Es Sería los 89, 92. 92. Ujú. Ya, ¿Ya? Hecho. Entonces no te olvides de eso de triploide. ¿Ya? ya, Eh, por lo general es abortado, no es compatible con la vida. Se puede incluir a este punto, se puede incluir en el endometrio, pero el mismo cuerpo de la madre allá, antes de que llegue, se da cuenta que no es viable y le aborta espontáneamente. ¿Ya? Eso quiere decir ya. en general es abortar. Eh, Siempre va a ser cierto. O sea, estos no pueden llegar a ser como las trisomías que sí pueden llegar hasta un tiempo después. Depende de la trisomía, no toda trisomía es viable igual. Depende de qué Ah, ya. cromosoma sea. Ujú. Y aquí justo pones, ya te iba a decir eso, como erróneamente se considera que forman gemelos. No hay como. Un gemelo tiene 46 cromosomas, dos pares. Aquí hay tres. ¿Sí? No hay como que la mitad de un niño tenga un juego y medio y el otro el resto. No hay como. ¿Ya? Eso se Claro. da por otra forma. Cuando son embarazos múltiples es cuando se ha dado la maduración de más de un folículo, ¿no es cierto? En un Exacto. caso. Y Ujú. en el otro caso es que cuando en el momento que están ya dividiéndose las blastómeras, ahí se pueden dividir, ¿no es cierto?, en dos células diferentes. Dependiendo Y ahí del se... estadio, van a compartir más o menos órganos, ¿no? Aquí, si es que a las 30 horas, este de aquí se dividió y no están así juntos, sino que cada uno es un cigoto independiente y hace todo esto por separado, ahí son los gemelos idénticos. Claro. En es- Y hacia meses es cuando llegan hasta qué sé yo, ahí a la etapa de implantación, ¿no es cierto? Ya se están implantando, ya recién se separan y ahí a veces quedan unidos, ¿no es Es cierto? cuando está el disco bilaminar o trilaminar y hay una división de dos discos, ahí es cuando comienzan a compartir órganos. Ah, se divide ahí el disco, claro. Ajá. Ahí llega. O si se dividió bien, comparten la placenta, pero el resto ya Ah, no. ya, Ujú. En este punto. ¿Ya? ya. Hecho. ¿Qué más? Esa está bien la diferencia entre mellizos, ¿no? Los mellizos es cuando hay bastante maduración de folículos de Degraaff, salen más de dos óvulos y se fecunda cada uno por un espermatozoide diferente. Eso es mellizos. Gemelos idénticos es por este proceso de división. ¿Ya? Ya. O sea, monocigóticos son gemelos idénticos. Ajá. Y disigóticos son los que son Los mellizos. mellizos. Ujú. Ya, chévere. Hecho. Ahora, los resultados de la fertilización. La reanudación y terminación de la segunda división meiótica del ovocito da lugar a un óvulo. ¿Ya? Eso ya hemos Ya. hablado un poco.
La expulsión del O segundo sea, cuerpo polar. Aquí está lo de los cuerpos que me estabas preguntando. Ahorita estamos viendo cómo es que van a madurar estos folículos. sí, justamente eso le quería algo así preguntar. O sea, disculpe, Jan, hasta nosotros, hasta que se da la ovulación, es un ovocito secundario metafásico, ¿no es cierto? Una vez que es fertilizado, ahí recién tenemos el óvulo. Ajá, ahí recién termina la división meiótica, sale el cuerpo polar, cuando es la fertilización, el último cuerpo polar. Y ese último cuerpo polar se divide en dos. No, bueno, no, como ella es la última, ese ya se queda. Se queda. Ajá, o se reabsorbe, pero ya de ahí ya no hay más división. Del último cuerpo polar ya no hay más división. Del Si es que primero estas sí. imágenes confunden porque aquí hay Ya, dos cuerpos polares, ve. ya. Y sí, aquí les metí de dos. Deben ser los dos anteriores a la primera división meiótica. Estos dos. Ya. Mm, O sea, ya se da la fertilización, concluye la meiosis 2 y da un lugar a un óvulo, ¿no es cierto? Que es la célula viable, ¿no es cierto? Y Es. los otros, Y a un cuerpo y de polar. ahí sale, ya. Y aquí dice, por ejemplo, ahí en el texto dice la expulsión del segundo cuerpo polar, del segundo cuerpo polar. En ese sentido quiere decir segundo cuerpo polar por De la célula grande. Eso sí. Ajá. de la célula, ¿cómo? De la célula grande. Ahí, vamos otra vez. Está dividida en dos. Ahí y aquí. Ahí está el primer cuerpo polar de la célula grande. ¿Ya? Entonces, Ya. ahí se O sea, divide hasta otra ahorita vez. estamos, Y ahí ah, estaría el ya. segundo, de la célula grande. Ahí está, uno o Ah, dos. y el segundo cuerpo. Y entonces ahí tenemos un ovocito primario, ¿no es cierto? No, un ovogonio, ¿o no? Ese o Hay la ovos. ovogonia. Aquí Ya, gonia, ovogonio. primario, secundario, que ya sería el óvulo. ¿Ya? Ya, este sería el secundario, ¿no es cierto? Que este da lugar al óvulo. Ajá. Y a un cuerpo polar, al segundo, que dice ahí. O no sería primero el que está arriba, la grande, es ovocito primario, donde está el uno sería el ovocito secundario, y ese da lugar al óvulo y al y al segundo cuerpo polar. No, no, siempre es la ovogonia la primera que se divide. Ya, Se divide en el ovocito primario y en el cuerpo polar, en el primer cuerpo polar. ¿Ya? ya, El ovocito primario se divide en el secundario, perdón, y ahí da ¿cómo es? El segundo cuerpo polar. Entonces, este de aquí, a final de cuentas, es el óvulo, en pocas, el secundario. y ahí ya no sale otro cuerpo Y polar, perdón. de esto ya no, de acá sí. Este continúa sus divisiones meióticas y obviamente como es chiquita va a dar dos chiquitas, que son los otros dos cuerpos polares. Pero esos ya no se les toma en cuenta en la división general. Pero en la división general nosotros a la final tenemos un óvulo que sale del ovocito secundario metafásico y tres cuerpos polares. En teoría, ajá. Ya. O sea, ahí están los tres. Ajá. Y uno, dos, tres. Que esos no se les toma en cuenta. Parece que la imagen solo está tomando en cuenta estos. Como que este no se dividió. Ah, ya. Parece eso. ¿Ya? Ya. Entonces ahí dice, ¿no? Entonces la redundación de la meiosis da el óvulo y el segundo cuerpo polar, la formación del pronúcleo femenino. El pronúcleo no es más que el núcleo del óvulo, nada más. ¿Ya? Ya. Al núcleo del espermatozoide que empieza a descondensarse se le llama ahora pronúcleo masculino. Descondensarse, esto el ADN, ¿sí? De lo que... La cromatina. Exacto, ¿ya? El ADN de lo que es una hélice no se le ve así a simple vista, sino que ya usando un microscopio más potente se le ve como unos hilos negros. Esa es la cromatina. Eso hipercondensado me da los cromosomas. ¿Ya? Entonces aquí Ya. está haciendo al revés, a descondensarse de cromosomas a cromatina. Ya. ¿Ya? Nada más. Los pronúcleos duplicarán su ADN antes de fusionarse. Eso Eso, no entiendo. eh, eso de ahí es bastante largo de explicar. Eh, el-
Sí has de haber O visto sea, yo cómo sí se... entiendo mitosis y meiosis, Bueno, antes de eso, pero... hay una fase que es la fase S, o de Ah, no, no, duplicación sí, de sí me ADN. dio, ¿se Sí, acuerda? Y de hecho, si quiere podemos, yo de hecho también le quería preguntar si podemos ir un ratito, eso está en el capítulo 3. ¿ya? Verá, ¿Y en el aquí? capítulo 3 está explicando, sí, de este libro, en el capítulo 3 está explicando justamente los puntos de control, también los complejos CDK-ciclina, que son los que regulan estos puntos de control en la mitosis y la meiosis, y también el ciclo celular. Entonces, claro, lo que usted me dijo, la primera fase G1 y la G2 son de crecimiento, ¿no es cierto? Eso, ajá. Y la fase S es de replicación del ADN. O ¿Ya? sea, de lo que teníamos 46 cromosomas, pero con dos juegos de ADN, ¿no es cierto? No, 46 cromosomas con una con, hebra con- más que nada. Un cromosoma con una hebra. Así es de ya. lo que está ahorita. Así. Ese es. Aquí tenemos el centrosoma, el brazo Q o brazo P. Eso se O llamaba sea, una hebra, monovalente. pero con dos cromátides. No, con una sola. Ya. Monovalente. ¿Ya? Ese es con una cromática. Entonces, al pasar a la fase S, se hace esto. Con dos cromátides, que es el divalente. ¿Ya? Ya. ¿Para qué Es que en este haces? libro, Para que al momento que ocurra la mitosis, ya no meiosis, aquí va a pasar mitosis, va una de las cromátides a cada célula. Para eso hace. ya. Sí, sino que, por ejemplo, no, eso yo sí le tengo claro. Lo que a veces no me confundo yo un poco es que, por ejemplo, en un libro pone 2N2C, ¿no es cierto? Al principio, cuando se acaba la mitosis de la primera división mitótica. Pero cuando ya va a reanudar la mitosis, tiene que justamente en la fase S hacerse 2N4C. Entonces ahí lo que yo le entiendo es que al principio terminamos con 46 cromosomas, con dos juegos de Con los ADN, ¿no es cierto? cromátides. O sea, Dos a cromátides, cuando perdón. termina la mitosis o cuando comienza. Cuando termina la Ah, no, mitosis, ahí terminamos es con dos. 46, pero con uno nomás. Monovalente. Así. Bueno, vale. Ajá. Podemos ver de eso. A ver. O terminemos de esta partita que es chiquita, Ya. o es una historia para explicar. No. Aquí es... no, no, no se necesita. Pero mejor termino esto y después vemos el otro para que te quede claro. Ya. ¿Ya? Aquí restableciendo el número diploide de cromosomas 46. Antes de fusionarse se duplica, después buscan cada uno a su pareja, eso no está. Cada uno busca a su pareja, no van a unirse así como en la meiosis, porque eso ya no va a ser mitosis, pero ya están pegados. La determinación genética del sexo femenino, si es espermatozoide, presentaba el cromosoma X, si es que es masculino, el cromosoma Y. El hombre es el que da el sexo. ¿Ya? Ya. Hecho. Es lo único que dice acá. La Claro, ahí sería XX mujer o XY sería varón, ¿no es Es cierto? lo que quiere decir aquí que el óvulo siempre va a tener X, siempre. El espermatozoide Ya. es el que trae el otro. ¿Ya? Ya. Aquí la anfimixis es la mezcla de cromosomas paternos y maternos. ¿Ya? Primera vez que leo ese término. Dando lugar a un nuevo ser único, ya que la recombinación genética ocurrida durante la meiosis. ¿Dónde ocurrió la recombinación genética? También es pregunta de examen. Ese era en el paquiteno, ¿no es cierto? De la meiosis 1, Es, el crossing over. pero en el óvulo y en el espermatozoide, ¿no? No en el blastocisto, no en el cigoto. Cuidado con eso. Eso ya pasó antes. Ahorita no No, pasa claro, eso. pero Ujú. en la gametogénesis tenemos meiosis, Es- ¿no es cierto? Y aquí en cualquiera de los dos va a pasar o sea, en la meiosis 1, ¿no es cierto? eh, El paquete. exacto. Ujú. Ahorita ya vinieron Ya, recombinados. ¿Eh? ya, Para cromosomas diferentes de los padres. Formación después del cigoto y reactivación metabólica del huevo que permite la segmentación y formación inicial. ¿Qué quiere decir eso de reactivación metabólica? Que ahora sigue el resto de fases, G1, S, G2 y así sucesivamente. ¿Ya? pero aquí justamente aquí creo que sí expliqué eso
A ver, las blastómeras, perdón, solo van a ser fase S y fase M, ¿no es cierto? Porque estas no crecen, sino que solo Ah, van a... bueno, claro, eso sí. Pero necesitan el material para hacer las divisiones. Necesitan Claro, o sea, para que replicar. se dé la mitosis, ¿no es Ajá. cierto? Ya, Entonces ahí es producción de proteínas, lo que está en fase uno G1 y G2, la producción de proteínas ahora específicas para la división. ¿Ya? Hecho. De ahí no crecen, ¿no? Por eso le vemos del mismo tamaño hasta este punto, pero con más células. Ujú. ya. Hecho, no crece en tamaño, crece en número. ¿Ya? A ver, vamos a verle este. Creo que este capítulo ya acaba aquí, no sé. ¿Le acabamos esta parte o nos pasamos al otro para que le entiendas mejor? Solo esta partecita nomás de lo que dice transporte del cigoto, sí, porque de fertilización asistido, esto de que dice variaciones del semen, eso sí, es más que nada ya como vimos los seminarios, es todo lo de infertilidad y todo eso, Ah, eso ah, él no dijo que nos va a tomar. ya. Ah, Listo. Entonces vamos acá. Transporte del cigoto. Una vez ocurrida la fertilización, comienza el transporte del cigoto por el oviducto, aquí es la trompa de falopio, en dirección hacia el útero. Si nos acordamos del epitelio de la trompa de falopio, es simple cúbico, es simple cilíndrico con cilios. Entonces los cilios es lo que le empujan a esto, como que le hacen rodar para que vaya en esta dirección. ¿Ya? ya, Esa es la dirección de los cilios, no puede irse para el otro lado. ¿Ya? Rápido al principio y más lento después. Mientras avanza, 24 a 30 horas después de la fertilización, completa su primera división de segmentación. ¿Ya? Eso segmentación también, otro término es clivaje, ¿no es es... cierto? Ajá. Ya, Eh, ¿Qué más dice? La cual da como resultado la formación de dos primeros blastómeros, las células totipotenciales. Los blastómeros, células totipotenciales. Cada una de aproximadamente la mitad del volumen del cigoto. ¿Sí? Como ya le vimos en la imagen de acá, crece en número, pero en tamaño no. ¿Ya? ya, Y contenidos dentro de la zona pelúcida. Hasta este punto ya sabemos en qué momento de ahí la eclosión, ¿no? Las divisiones de segmentación continuarán y serán ligeramente asincrónicas. Quiere decir que cada uno por su cuenta. Eso es asincrónico. ya, diferente tiempo, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. Lo que explica la presencia de etapas tricelulares, tetracelulares, pentacelulares, etcétera. ¿Ya? Eso quiere decir, como están a destiempo, vamos a tener células que están en interfase, otras que están ya en metafase, otras en telofase y así sucesivamente. Ya. ¿Ya? Y esto de aquí ya no es, ¿no? Fertilización asistida. Ujú. ¿Ya? Y verás, ahí en el 3 está eso. ¿Qué página, sabes? En el capítulo 3 veamos, está... Muy arriba. 23. 23. Ya. Uy. Ay, pero 23 del capítulo, no del Claro, o PDF. sea, el capítulo 3 23. Veámosle por ahí. No, 23. No es que no me sale. Es del Ah, ¿no le PDF me sale? sale a mí. Ah, ¿en serio? Ah, 23 de la página, Ahí no, no me estamos en sale. el... Por Claro, ahí. ahí está el capítulo 3, ciclo Ay, celular, mitosis y meiosis. ya, una imagen. ¿Y qué vamos a ver acá? Justamente lo que me decía para explicar por qué se da la duplicación del ADN de los pronúcleos, que yo decía que yo no entiendo Aquí por está. qué. A ver, esto es mitosis. Ya. Aquí ya están divididos, ya están después de la fase S, ¿no? Porque si te acuerdas, el ciclo celular es así. Aquí M, G1, S y G2, en el mismo orden que escribí. Entonces, a este punto vamos a tener siempre divalentes, ¿ya? Diploides, obviamente. Diploides divalentes, ¿ya? Ya, Entonces ahí están, ¿no? Tenemos el número completo de juegos y en cruz, ¿ya? Entonces, al momento en que nosotros hacemos mitosis ya en el blastocito, hace esto.
lleva una de las copias a cada lado. Entonces aquí tenemos, ya no en X, como le ves, le tenemos una sola hebra. Entonces ese es monovalente, pero diploide. Por eso te pone aquí 2N. El 2C Ya, es que es dos cromátides, ¿no? porque ahí es el centrómero el que divide, ¿no es cierto? Exacto. El centrómero, justo en la punta Le de la divide en X. dos. Ajá. Pero aquí lo Ya, que es veo es eso. porque hay dos copias de cada uno. El de papá y el de mamá en los azules y en los rojos. Por eso te pone 2C. Acá ya no. 1C. Eso creo que es lo que te confunde un poco. Que ese Ya, o término no sea, hemos usado. aquí yo lo que pensaba es que, por ejemplo, el centrómero me divide en dos y tengo dos partecitas, ¿no es cierto? Pero esta es una sola cromátide. Es, ahorita ya es una sola. Acá tenemos dos cromátides y aquí le vemos cómo se va a cada lado izquierdo y derecho. Ya una sola cromátide. Del mismo Ya, cromosoma. ya, o sea, verá, aquí dice, ya verá, 46 cromosomas, ¿no es cierto? En la mitosis, 44 autosomas y dos heterocromosomas o cromosomas sexuales, ¿no es cierto? Ajá. Para que se hagan 46, ya. Dice, durante este proceso se segrega el ADN duplicado en la fase S del ciclo celular en dos células hijas con el mismo número y tipo de cromosomas que la célula les dio origen, 46 cromosomas. Es. Ya. La cantidad de... Por aquí está. A ver, es que aquí dice dos juegos de ADN. Aquí dice en la profase, o sea, en la profase dice están formados por dos cromátides hermanas en la Ujú. mitosis. Ya. ¿Ya cuáles serían las Es cromátides? cada una de las rayas de la X. ¿Sí? Ah, Esa es ya, la ya. cromátide. No es Porque los... aquí tengo una cromátide y acá tengo otra. Esa es. Nada más. Cromátides hermanas porque tienen la misma información. Es una copia. Ujú. Ya. ¿Ya? Entonces es la X. Nada más. Dos cromátides hermanas o divalente es la X. Ya. Entonces aquí lo que se me dice que están ahí dos N, dos C, perdón, es justamente porque, o sea, no son dos juegos, sino simplemente están uno de mamá y otro de papá. Eso, Así están dos juegos, pero monovalentes. O sea, una cromátide, un palito. Pero los dos juegos, eso se refiere dos. a que hay 23 pares. Eso es los juegos. Ah, ya, dos juegos monovalentes. Acá, ahí abajo. Cada juego con 23 lo que forman 46, ¿no es cierto? Es, ajá. Y cuando se hace 4C en la fase S, ahí tenemos 92 juegos. 4C, no, 4C, aquí es como cromátide, le toma la C. Mira, ¿Cuál? súbale un Pero en la poquito, de aquí acá, está el 4C. de las tétradas. Aquí arriba empieza con 2N4C, ¿le ve? 4C, ¿por qué pone 4C? Y en el libro de Carson también pone 4C. Y eso, aquí en la C, ¿qué Entonces, le pone? ¿Como cromátide? No hay una o sea, yo le explicación en veo la aquí C. como cuatro cromátides hermanas. Sí, o sea, verá, aquí, Ah, ¿dónde estaba? Yo se le... ya, ya, ya. Le está tomando a los cromosomas homólogos. Claro, ahí sí da. Como hay uno de papá y uno de mamá, y cada uno tiene dos cromátides, entre las dos hacen cuatro. Ahí está. Pero cuatro tenemos después de pasar ese, ¿no es cierto? Y Claro, cuando termina la mitosis, nos quedamos con con 2C. dos. Y así sucesivamente. Ajá. Ya, Ahí le toma en cuenta entonces. Ujú. ya. Pero, ¿cómo, perdón? Entonces, Es este de acá. No olvidémonos que sea meiosis o mitosis. Este es ¿por qué se abrazan? Porque tienen la misma información. El azul es de papá, el rojo es de mamá. ya. ¿Cuántas rayitas tiene? Cuatro. Hay dos X, tiene cuatro rayitas. Entonces, eso le está tomando aquí en cuenta. Uniéndoles a los cromosomas homólogos. Los 23 pares, cada par con dos cromátides. Ya. Cada par con dos cromátides, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, son dos pares, no son cuatro pares.
No, no, a No, los no. pares siempre hay que acordarnos que es el número de cromosomas totales. Esos son los pares, que hay 23 Ya, pares en total. ya. ¿Ya? Si yo cojo uno, ahí 23 sí pares. tengo un solo par aquí. Uno de los 23. Ya, entonces tengo aquí 23 pares, pero con cuatro cromátides. Exacto. Cada par. Y Ujú. y cuando termino la mitosis, tengo 23 pares, pero solo con dos cromátides. Eso. Aunque no están pegadas, pero por eso pone dos cromátides. Uno de papá y otro de mamá. Eso Ah, es. ya. Ya Está entendí. confuso. El de Moore no sabe explicar Sí, así. porque eso es como que... Está bien confuso así con cuatro y con dos. Sí, y en Carson también quería indicar algo, porque cuando lo estábamos viendo ahorita, ¿no es cierto?, de cuántos espermatozoides llegan para los que van a ser posiblemente los que puedan fertilizar. Ujú. En Carson, en cambio, ponen como una secuencia desde que entran al... O sea, en una eyaculación más o menos tenemos de 2 a 3 ml, ¿no es cierto?, de líquido Sí, seminal con espermatozoides. Y creo que aquí decía que tenemos 100 millones de espermatozoides por cada ml, me exacto. parece. Ujú. Ya. Entonces, de ahí, en Carson va haciendo una secuencia así, pero yo me confundo ahí, creo que sí. Y nos dio en una clase y tal vez nos dijo que nos va a tomar, le muestro. Ah, sí, sí. Está medio interesante. O sea, la secuencia de cómo se van perdiendo los espermatozoides. Claro, o sea, dice que de igual desde que, ¿no es cierto?, por el pH, ¿no es cierto?, que en el espermatozoide tenemos un pH de 7,2 me parece, y el de la vagina es 4 Ajá. y como es ácido, se van ya muriendo la mayoría ahí, ¿no es cierto? Exacto. Y después igual cuando entra al cuello uterino por el moco cervical, dice que hay unas criptas que son las que les van a contener ahí al espermatozoide y es como un resguardo para que, a ver, es lo que el otro día hablábamos, ¿no es cierto? Para que de alguna forma se adapte al epitelio vaginal y después ya puedan entrar. Bueno, Bueno, ya ya es, le muestro. es como unas criptas que más o menos ya no tienen a dónde irse. Como no tienen ojos, entonces no saben a dónde irse y se quedan ahí nadando en ese mismo espacio. Eso es lo que pasa con estas criptas, con Pero estas esas, rugosidades vaginales. Entonces, allá. Verá, aquí también en Carson, ya le comparto. Ahí le puede ver. ahí salió. Entonces, por ejemplo, aquí también en Carson le pone B2N4C. Entonces, Ahí ya por vimos eso que yo es también eso. me confundía. Pero aquí, claro, y aquí dice ya 1N, 1C. Pero esto es meiosis, parece. Ah, no, ¿dónde está meiosis? Mitosis. Sí, esto es meiosis, ¿no es cierto? Ujú. Empieza igual con 2N4C y terminamos después en 1C, ¿no es cierto? Aquí están los gametos. Ajá. Sí. Ya. Ahora veamos de lo que le digo. Carson. Bueno, esto es lo de los... ¿Y ustedes les daban con Lachman o con Moore era siempre? Con Moore, esos pasos también están en Moore y están mejor explicados. Veámosle cómo está aquí, pero en Moore está lo mismo. El Ah, ya. Lagman O no sea, aquí usamos está. mucho. Ah, ya, ya. Aquí está lo que le decía. Entonces dice, el espermatozoide es depositados en la porción superior de la vagina por la elevación rápida del pH, ¿no es cierto? O Ujú. sea, de la vagina. Es. Ya, o sea, que se hace ácido, me quiere decir aquí, ¿no es cierto? Sí, la mayoría de veces la vagina siempre es así. Es no solo por esto, es para evitar las infecciones vaginales y urinarias. Por eso es así. Ah, ya. Aquí 10 a la séptima de 100 millones. Es, a ver, 10 millones, porque un millón tiene 6 ceros. 6 ceros, 10 a la sexta es un millón. Entonces aquí dice, bueno, en la porción superior, Pero esto bueno, es de ya ha entrado. bacterias. 10 millones, 10 a la séptima de bacterias. No, de Ah, espermatozoides, de mis espermatozoides espermatozoides, ya, ya. depositados. Listo. Porque también se Ahí, o sea, utiliza eso para bacterias. ¿Ya? ¿Qué más? ahí.
Entonces, o sea, este entra, tenemos ya entran, ¿no es cierto? 10 millones, Ujú, ¿no es cierto? Ya empiezan a morirse, después dice que ya hay solo 1 millón. ujú. De aquí ya viene, creo que aquí tendríamos, ¿en qué parte sería? En la región Estamos en del el fondo del útero. casi a llegar al fondo. Donde Y pusiste la aquí, manita es el cuerpo del útero. Donde está el número este, 4 en la rayita del 4 ese es el fondo. Ese es el allá. fondo. Ujú. Entonces, hasta el 3 hasta aquí, nosotros tenemos el 10 a la quinta, sería 100. Cien ¿Cuánto mil. sería? 100.000. Ajá, 100.000, ¿no es cierto? Y acá ya tendríamos 10.000. es. 10.000 aquí y, por ejemplo, o sea, él nos dijo que, por ejemplo, ¿cuántos espermatozoides tendríamos en, qué sé yo? Esto sería el istmo, ¿no es cierto? Del útero, Ya. algo así. A ver, no, ese Entonces no es dijo que el pueden ese. ser las preguntas así. ¿Cuántos tendríamos? O sea, En una eyaculación normal, a ese punto, está claro, o sea, por media. ejemplo, acá ya llegamos, dice, a la región ampular, dice que llegamos con, aquí cuántos serían. Si acá teníamos 100.000, ¿no 100 es cierto? a. No, 10.000. De 1000 a 100 es. Aquí de 1.000, no, aquí sería 1000 1.000 y 100. y aquí sería 100, Ajá, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces eso dijo que, por ejemplo, nos puede preguntar, justo en la región ampular, ¿cuántos? Justo en la porción, qué sé yo, intramural o, ¿cómo se llama? Cuernal, también creo que es ajá, de la de la trompa. trompa. Entonces ahí, por ejemplo, o sea, eso es lo que a veces confunden, pero, Está tramposa la pregunta porque, como ya vimos en el libro anterior, solo decía de 300 a 200 que llegaron ahí claro. a fecundar. Y aquí O está sea, más, sí, mucho más. claro. Pero bueno, o sea, aquí lo que ya llegan a los que son capaces, ¿no es cierto? O que se sitúan junto a un lóbulo, ya son solo 100, ¿no es cierto? Unos 100. Ujú. Ya listos Y para después también, fertilizar. Ujú. y de ahí solo uno, ¿no es cierto? O sea, porque igual todos estos se han de pegar, pero solo llega uno. Ajá. Ahí lo que no te ha dicho es que cuando está en los 10.000 en la entrada de la trompa uterina se reduce porque puede tomar la izquierda y la derecha. Por eso se Ah, reduce. claro, se pierden, ¿no? Ajá. Pierden hacia un lado para el otro. Ya. ¿Y este de acá Y, cuál co- es? y Transporte el, el- pasivo. es de lo que cuántos espermatozoides tenemos. En la No, maduración. el transporte, justamente el transporte en la maduración desde los túbulos seminíferos sería hacia toda esta red, eh, Eh, ¿cómo sería? Esta red de los testículos, La red de testis. red de testis, a ver, aquí está. Y en flores también tiene otro nombre aquí. El, a ver, la red testicular viene de los túbulos seminíferos, ¿no es cierto? Hacia la red testicular, hacia los conductillos deferentes y de los conductillos deferentes hacia el epidídimo, ¿no es Ajá. cierto? Y desde el epidídimo, donde se da esta maduración, ahí decía 14 días, ¿no es cierto? Ahí 12. se va hacia el conducto deferente, ¿no es cierto? Es. Ujú. Ya. Eh, también hay los túbulos rectos que están antes del túbulo seminífero. No, Es que aquí después. Es entre están el después. túbulo seminífero y la red de testis. Lo que une las dos es los túbulos rectos. Ya. Ahí son esos dos. Ya. Sí, porque también nos da con otro libro, Ujú. que ya le muestro, nos da con flores. ¿Ha visto ese libro? ¿O sí, ese autor? Sí me pasaste, pero no le leí. Más como estábamos con Arteaga. Claro, no, o sea, es el libro base, pero chuta, toman de bastante. Ya, por ejemplo, Corazón, ya vamos a empezar ya solo con Moore. ¿Y ese ya empieza en el próximo Emmy? ¿O este Emmy? Sí, claro. No, o sea, en este semestre, ya terminando, ya es que ya falta solo 2 meses, menos de 2 meses. Claro. Mm, mm. Estamos a full, de hecho. Mañana igual tengo otra de anato, que es músculos del cuello. Y acá está, le ve, aquí también es red de Ahí testis, cuerpo está. epididimo. Este le puedes ver en Netter también. Te vas a la parte de testículo y está mejor que este gráfico. Ahí se le Ya. ve mejor la red de testis y los túbulos rectos. Aquí como que está medio hecho un shampoo ahí.
Sí, No, vele Igneter nomás, este es el testículo. Ahí está mejor. ya le voy a revisar. Me quedé aquí que había otro nombre, pero este no está. Ellos de Ferrer de testis, conducto diferente. No están los mismos números, los mismos nombres, ¿no es Ah, cierto? ah, Tiene- Ya. ¿qué? No Mm. cambia eso. Retetestis o retesticular nomás es la única que cambia. Ahí el resto no cambia. Ya. Y de ahí también, como tenemos, mañana damos prueba de todo teoría y damos prueba también de laboratorio, de lo mismo, ¿no es cierto? Pero en laboratorio, por ejemplo, nos muestran una imagen de histológica y, por ejemplo, nos dicen dónde está tal parte o algo así, ¿no? Entonces, por Ya. ejemplo, también nos dijeron, nos van a hacer contar los números de somitas. Ah, sí. Eso saben hacer en el En- laboratorio. Y identificar en qué ento- periodo está. claro. Entonces, por ejemplo, dice, a partir de la día 20 tenemos el primer par de somitas, ¿no es cierto? Y de ahí se van sumando de tres en tres, ¿no es cierto? De Ajá. tres pares en tres pares. Entonces ahí nos dijeron, igual tenemos que ir contando y decir en qué día está, por Es. ejemplo. Ujú. Ah, y eso está bastante. Pero bueno, o sea, hay que tratar de... Sí, no es bastante, pero no es difícil. No te digo, cualquiera hay que estar ahí perseverante en esto. No hay que Sí, desanimarse. Más si te gusta. no, sí, sí es chévere. Sino que hay veces que días que se acumulan todito. Mm, mm. Pero bueno. Él iba a decir, a ver, algo más, tal vez. Ah, ya, disculpe, ya creo que está depositado, déjeme revisar. Ah, sí, ay, ay, era que me mandes la foto nomás. Sí, Sí, no, recién también. ah, ya. A ver, sí, ya le reenvío ahorita. No sé si usted tiene tiempito mañana para revisar, igual, seguir revisando. Esto ¿cómo es, embrio o otro tema? No, sí, como tengo a las 7 de la noche, pero yo quería Ah, ya, pedirle ya. un favor si es que usted le puede revisar los temas desde donde nos van a tomar y no sé si me puede tomar una prueba o hacer así, no sé. Eh, Claro, mándame los temas. Bueno, ¿qué te han de haber dicho por capítulos capaz? O es todo lo que vimos también, con eso me puedo orientar. Y yo te tomo o la sea, todos prueba, los capítulos de... ¿Cómo? yo te preparo las preguntas, o cómo. O sea, basándonos pero en lo de Arteaga, desde el capítulo 2 hasta el 11. O sea, no, yo no digo para que se lea porque es bastante, no, pero sí es que, qué sé yo, usted va cogiendo algo y, no sé, me Claro, va armando algo así, pero así como medias preguntas, así medias cargosas o capciosas, ya, no hay como problema. para pensarles bien, o sea, tratando como de confundir, como él dice, ¿no? Entre las semanas, los días, si es día, perdón, si corresponde a una semana gestacional o una concepcional, entonces, Ya, hecho. no sé, malito. De ahí de la fecha probable de parto ya le caché, ya tenía que haber hecho al revés, o sea, por ejemplo, con mi fecha de nacimiento tenía que encontrar la FUM, a eso tengo que ver la fecha aproximada de concepción, o sea, sumarle 14 días, también, y ahí tratar de identificar en qué semana o en qué parte del mes de donde supuestamente yo nací, o me estaba desarrollando, empecé a secretar el surfactante. Ya, Entonces, eso también nos van a tomar. está Por chévere ejemplo, eso. nos ponen una fecha, dice consiga el FUM o la fecha probable de parto, y en base a eso, qué sé yo, cuando el hígado empieza a ser el órgano hematopoyético, algo así. Ya, ya. Ahí está, un poco chévere, un poco práctico le ha hecho ahí. Pero sí, ya, Ah, hagámosle, hagamos. No, no ya, pasa chévere, nada. muchas gracias. A la misma hora, a las 4. Eh, es un poquito antes, mejor, de tipo 3 así, para después 3. tener chance de descansar un ratito para la prueba. No, Sí, ya. pues si usted puede. No, no, sí, pues. Ahorita estoy un poco más libre. Ya, chévere, ya le reenvié. Sí, sí, ya le vi. Ya, Está ahí. chévere. Hecho. Entonces, ya. Algo que Ya, quieras bueno. ahorita revisar. Sí, de la cuestión
justamente de esto, ¿no? De la fase, ahorita que está la foto ahí, ¿no? De la fase folicular, la fase lútea, también tenemos la fase estrogénica y la Cíclica. fase progestacional, ¿no es cierto? Ujú. Son las que se corresponden. Entonces, em, acá también hay una parte cuando empieza a secretar, lo de las tecas, cuando la Las teca capas. externa, la teca interna, y que empieza a secretar, ¿cómo se llama esto? Para poder transformar a ver, nosotros tenemos, el varón tiene, en vez de decir testosterona, ¿cómo se llama? Se llama Andrógeno. andrógenos, eso, lo que transforma la teca externa me parece que transforma los andrógenos para formar a estrógenos, ¿no es cierto? Ay, Y, ay, o sea, en este libro está así. Y acá, pero es por acción de una que se me fue ahorita. ya, porque a ver, las células de la teca lo que hacen es coger colesterol, ¿no? A hacer andrógenos y mandar al flujo sanguíneo. ¿Ya? ¿Ya? Y esos andrógenos ya van a transformarse después por las células de la granulosa. Los andrógenos se transforman en estrógenos. Ah, Esa ya, parte por sí. las células de la granulosa. Ujú. Eso es en cuanto al óvulo, ¿no? Perdón, al ovario. Ah, en el En el ovario. ovario ¿Ya? pasa eso. Ese produce esto, aquí esto del endometrio recepta, ¿no? No produce estrógenos, recepta estrógenos. Eso, las Ya. tecas siempre son en el ovario. Pero la LH, la que corresponde a la progesterona, ¿no es cierto? Esa va a tener el pico más alto al día 14, ¿no es cierto? Y esa es la que produce la ovulación. Ajá. Ya, Esa, pero también necesita los estrógenos, ¿no es cierto? De la FSH. la FSH estimula ¿cómo se llama? Al ovario para que produzca esa por las tecas los estrógenos. La FSH. Y también madure el folículo de Degraaff. Tiene esas dos funciones. Ah, ya, madura el folículo de Degraaff. Ya, ¿Ya? chévere. Ahí sí. Después hay un pico de LH que viene del hipotálamo y de ahí ese sale el folículo y el folículo como queda como una costra, ese hace la producción de progesterona vuelta en el ovario. ¿Cuál, perdón? Esa partecita última no la ¿Ya? entendí. La LH proviene del hipotálamo, del hipófisis. ¿Ya? Ya, Entonces, ahí en el pico, en el día más o menos 14 menos 2 este hace que la célula perdón, el folículo de Degraaff se rompa y salga el óvulo, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? ya. Aparte, este de aquí, la luteinizante forma el cuerpo lúteo. Por eso se llama LH, luteinizante para formar el cuerpo lúteo, que no es más que la costra del folículo de Degraaff. O sea, cuando ya el cuerpo lúteo existe cuando se libera el ovocito, ¿no es cierto? Ujú. Ya, ya, chévere. Y el cuerpo lúteo después, si es que se involuciona, se va a formar un cuerpo albicans, ¿no es cierto? Ajá, después, el cuerpo álbico. Ya. Sino aquí había una, no sé si es proteína, que es la que hace esto, que hace que se transforme. ¿Cómo se llamaba? Por De aquí las, está. de las enzimas sería ¿cómo se llama esta? La 17 hidroxilasa, ¿esa? No, 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 era otra que era. Los vasitos a la pelucia. Justamente esta hacía que se cambie, ¿no es cierto? Que produzca que se produzcan los estrógenos. ¿Dónde estaba la actividad? porque le podemos ver el ciclo para que no te olvides. Ya, A ver, ¿cómo le pongo? A ver, para yo dejo de compartir. compartirte, ajá, para yo compartirte mi pantalla. Que le veas, a ver, pongámosle, a ver, células de la teca, a ver si está célula. Ahí sí se ve mi pantalla. Sí, Mira.
Chévere, a ver. Esa parece que tiene todo ahí. Veámosle si es que hay alguna de estas te suena. Ah, ya, aquí está. Mire, dice, en los folículos en crecimiento las células de la teca interna sintetizan testosterona, andrógenos, la cual pasa a las células de la granulosa, donde por acción de la aromatasa, eso Ah, era lo la que aromatasa. Ah, ya, ya. Es la enzima que es es. la principal. Sí, le vimos, creo, en otra clase. Aquí no están las enzimas, solo está lo que produce célula de la teca, estimulada por la LH, va a producir el estrógeno, que aquí no le han puesto. El estrógeno pasa a las células de la granulosa, que por la folícula estimulante va a liberar el estrógeno, o este de acá, la dihidrotestosterona, que sirve para hacer más estrógeno, estradiol que le pone aquí. ¿Ya? Ya. Entonces O esa sea, es por la acción, aromatasa, hace eso. Ujú. justamente le transforma de la testosterona al estradiol, ¿no es cierto? Al Es. estrógeno. Ujú. Ay, 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 Este chévere. pasa. Ese era lo que yo me había confundido. Ya. Sí, o sea, igual yo hoy todo el día le voy a pasar, igual haciendo una revisión general de todito. Ujú. Pero esto no te Para... olvides, eso pasa en el ovario, ¿no? Como hemos estado Eso más en el en el ovario. ovario, es para que no te confundas como hemos pasado de tema a tema, entonces para que no haya esa confusión de que mezcles las cosas. Es todo esto Esto en en el el ovario. ovario. Y en las células de la granulosa, ¿no es cierto? Ajá. Teca y granulosa son dos capas que tiene el ovario. Ay, ay, ay. Ujú. Veámosle si es que aquí creo que está. Aquí células de la granulosa, en lo que rodea el folículo de Graf, y ahí tenemos por fuera las tecas. Ya. Ujú. Esa es la Por fuera las diferencia. tecas. Y están cerca, ¿no? Entonces por eso pueden pasarse de una a otra las hormonas. Acá hay Ya. otra. Acá hay otra para que Ya, le veas chévere. con colores, ¿no? Cómo funciona. La FSH granulosa, LH teca. Y todo esto es el folículo de Graf en el ovario. Ah, justamente la LH hace en la teca externa justamente para que se dé la liberación, ¿no es cierto? Ujú. Del, ya, chévere. Creo que esta produce una isquemia en el epitelio del ovario para que se pueda abrir, ¿no es cierto? Protuye. Ajá, esa isquemia hace que la sangre que queda aquí no coagule tan rápido, pero no salga tanta sangre de la poca que había aquí. Para eso se hace la isquemia. Si no, se moriría de hemorragia, ¿no? con esto. Ya. Y aquí también cuando ya sale el ovocito, aquí este líquido folicular dice que va a estar por unos minutos entre las fimbrias y no, o sea, entre ¿qué sería? El infundíbulo y, o sea, hasta que las fimbrias recojan al ovocito, ¿no es cierto? Ajá, Porque se queda como suspendido, como pegado. sí, hasta que le Ay, ay, ay. absorbe en la trompa de Alrededor de unos falopio. 15 minutos decían, no dice en este libro, sino alguna vez leí en Hace algún lado. ni he sabido yo que había tiempo para eso. Primera vez Decían algo que así. 15 minutos, ¿vale? Bueno, Y el estigma es justamente esa fase, isquemia. es también llamada fase isquémica, ¿no es Ajá, cierto? Ya, chévere, fase isquémica. Y el estigma es cuando se rompe. ajá, es una herida. Siempre que oigas estigma es de herida. Ya, ya, chévere. Estigma. Ya, buenas. Sí, ya de aquí, como son dos pruebas grandecitas, por ejemplo, son 20 preguntas. Y también la de laboratorio son 15, entonces son las más grandes de embrio que hemos tenido hasta ahora. Y después ya, ya liberándome un poquito de embryo, ahí sí ya para ver solo bioquímica, porque ahí sí eso sí le he dejado a un lado. Ya, listo, no hay problema. Mm, mm. Hecho. Ya, muchísimas Entonces, gracias.